Ahí está. Ahí estamos con la Ministerio Bethesda de Estados Unidos, está en la diapositiva. Eh, ¿Qué tenemos para hoy día? Vamos en la misma línea de los bienes. Eh, Ahí dice, estamos viendo la serie de las palabras y enseñanzas de Jesucristo. Hoy día tenemos el afán y la ansiedad. Este texto que vamos a leer a continuación está en dos evangelios. Está en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, ustedes dicen que esto lleva como subtítulo puesto ahí por los hermanos que digamos, tradujeron la Biblia, subtitularon esta enseñanza como el afán y la ansiedad. Si usted lee a Mateo, usted no se encuentra con la palabra ansiedad. Pero si lee Lucas, usted se encuentra con la palabra ansiedad. Entonces, tomamos Lucas como punto principal de lo que va a ser la lectura nuestra hoy día. Entonces vamos a leer Lucas Lucas 12, del 22 al 31. Ustedes lo tienen en pantalla. Dice, y dijo luego a sus discípulos, a todo esto quiero hacer un pequeño alcance. Previo a esto, Jesús ya estaba enseñando sobre que nadie puede servir a los señores, no puede servir a los bienes, a las riquezas de Dios, no puede hacerlo. Y inmediatamente, a continuación, parte con esta ciencia. Y dijo a sus discípulos, por favor tengan presente eso. ¿A quién le dijo? A sus discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Hay una separación. La gente, los clientes tienden a poner en uno solo, digamos, la vida y la comida, o sea, la comida y el vestido como algo propio. Uno está destinado hacia la vida, que es la comida, y uno está destinado hacia el cuerpo, que es el vestido. Dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerar los cuervos, que he dicho uno de los animales más menos agradables, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse? Añadir, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, son flores, ¿verdad? No trabajan ni hilan, más os digo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. No, esta es una comparación fuerte, ¿verdad? Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Son puntos cruciales esto. Es fe. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos, en ansiosa inquietud. Aquí habla de la ansiedad. Aquí habla de la ansiedad. Anteriormente no había nombrado la ansiedad. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. En Mateo dice los gentiles. Pero todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, este texto es muy típico dentro de los estudios de lo evangélico, sobre todo de, lo, de los creyentes, de los canutos. Le gusta mucho y saca muchas conclusiones con esto, y también algunos pastores lo usan para retar a la gente, para que la gente sea más, que diga no se preocupe tanto, y todas esas cosas, ¿verdad? Lo usan mucho. Eh, Siempre y con un amplio sentido de culpabilidad, ¿eh? Porque la idea es hacer sentir muy mal
Aquí hay personas que se preocupan, pero muchas actitudes fluyen de adentro. Por lo tanto, el cambio tiene que producirse adentro. Entonces, mucha gente no entiende eso. Mucha gente en el pueblo evangélico está consciente, muy consciente, de que muchas cosas espirituales no las puede adquirir. Por ejemplo, los dones no los puede adquirir, los tiene Dios. Sin embargo, también, pero cree que ciertas conductas o ciertas acciones son adquiribles. Miren, la Biblia dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Las cosas de Dios no se adquieren por disciplina espiritual, no se obtienen por algún obsequio. Las cosas de Dios son dadas por Dios, no se obtienen por cosas de querer tenerlas, sino que Dios las da. Hay cosas que se cultivan, como qué, como la disciplina espiritual. Yo puedo cultivar un hábito de leer la Biblia, de orar, de ayunar y de tener ciertas disciplinas espirituales. Pero yo no puedo cultivar la paciencia y no puedo cultivar, por ejemplo, la fe. Eso lo da Dios. La fe puede crecer por mi relación con Dios, pero no se cultiva. El amor tampoco se cultiva. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, algunas veces yo escucho desde el podio, desde la plataforma, a líderes y pastores retando a la gente porque no tiene amor, e instando a la gente a tener amor, como si el amor pudiera la persona tenerlo por una decisión personal. No, el amor de Dios lo da Dios y lo ministra el Espíritu Santo. Por lo tanto, si una persona no tiene una buena relación con Dios y con el Espíritu, el amor que fluye va a ser una invención propia de él y nada de Dios. Bueno, pero ese no es el tema ahora. Vamos a seguir. La idea es que mucha gente como que reta, porque vive en ansiedad e inquietud, y la gente me dice, pastor, es que yo no puedo evitar estar ansioso. Y eso es lo que vamos a tratar hoy día, ¿verdad? La incerteza, escuche, de lo que pasará mañana, el desconocimiento de los hechos futuros, muchas veces alteran el estado anímico de las personas, de tal manera que el sistema nervioso se halla en constante tensión. Porque el ser humano, la mayoría de nosotros, nos gusta la certeza, nos gusta andar en certeza, no somos de los que andamos en incertidumbre. De hecho, no nos gusta correr riesgo. Ojalá pudiéramos saber lo que va a pasar mañana, o si vamos a tener no dinero en tal momento. Muchas veces no tenemos certeza de muchas cosas. No tenemos certeza de las reacciones de las personas cuando las vamos a confrontar. No tenemos certeza de la reacción de un determinado personaje. No tenemos certeza de nada. No tenemos certeza si va a llover o no va a llover el futuro. No tenemos certeza si tal día va a ocurrir un accidente o no. No tenemos certeza de nada. Y de ahí hay mucha gente que dice que sí, le puede determinar su futuro y estafa a los que creen en eso. Entonces, el hecho de que nosotros como que necesitáramos saber si vamos a contar con un recurso o si vamos a tener la provisión de alimentos, que estamos sin dinero y no sabemos si vamos a tener con qué comprar lo básico para el sustento, nos pone nerviosos. Ahora, voy a recordarle algo. Lo que estamos estudiando no es para todo el mundo, es para los discípulos. La enseñanza es para los discípulos. Entonces, esta incertidumbre hace que el estado anímico se altere y las personas estén en constante tensión. Y la tensión, por supuesto, que afecta al sistema nervioso y puede hasta enfermar. En este discurso, Jesucristo nos enseña sobre la provisión de Dios de los bienes materiales básicos que permiten el sustento de nuestras vidas y que son absolutamente necesarias para poder vivir. Aquí estamos hablando del sustento, aquí estamos hablando de las cosas básicas. Pero hay personas que no son buenos administradores de su dinero y asumen deudas que no pueden alcanzar. En Argentina se usa mucho el término, ahora están usando mucho el término de digamos, de un Estado que no tenga déficit fiscal. O sea, que no gaste más de lo que entra. Déficit fiscal, cero. O sea,
Llevándonos ahora a nosotros como personas, normalmente nosotros tendemos a gastar más de lo que recibimos. Es muy, eh, digamos, es muy extraño o, digamos, es todo un caso especial la persona que realmente vive con lo que tiene. En mi caso yo me acerco bastante a eso. No gasto, trato de no gastar más de lo que recibo. Y, pero hay personas que asumen niveles de endeudamiento muy altos y no es porque Dios les dijo que se endeudaran. Y después recurren desesperadamente a Dios. Y no están endeudándose porque necesitan comer y vestirse. Generalmente son cosas que anhelan y desean. Y algunas veces no miden los niveles de endeudamiento y quedan muy complicados. Y eso hace que vivan en tensión permanente. O sea, yo no puedo asumir un nivel de endeudamiento irresponsable, sobre todo si soy creyente. Porque las personas, pues, en su afán de tener un recurso o algo, se endeudan y algunas veces no miden si lo necesitan. Si lo necesitan. ¿Necesito esto realmente? Lo requiero. Yo me acuerdo que cuando mi Marquito era chiquito, siempre teníamos, ahora está en línea Marquito Arena, siempre teníamos una conversación con él y le decíamos, y Isaac también tenía esa cosa, dice, tengo que comprar esto. Y le decíamos, ¿lo quieres o lo necesitas? Porque dice, necesito comprar esto, necesito esto. Le decíamos nosotros, ¿lo quieres o lo necesitas? Y decía, necesito. O sea, para él lo necesitaba, pero muchas veces lo quería y no lo necesitaba. Muchas veces los adultos también estamos así. Queremos cosas que no evaluamos si realmente va a ser un aporte a nuestra vida o realmente lo necesitamos como para recurrir constantemente a él. Y los niveles de endeudamiento se hacen altos, muy altos, porque no hay disciplina. Eh, Esto es grave, ¿eh? Es muy grave. Por ejemplo, mi caso personal, como el caso de muchos de ustedes, que nacimos en familias de escasos recursos. Por lo tanto, hemos vivido incluso situaciones de mucha pobreza, ¿no? O sea, no de extrema pobreza, pero con muchas limitaciones. Y cuando vamos progresando, vamos adquiriendo recursos y Dios nos va bendiciendo y vamos saliendo y pasamos a tener una vida bastante acomodada, no nos complica de repente perderlo todo. Ya hemos estado abajo y como que dice, bueno, partiremos de nuevo. Hemos comido tallerines de cuarta categoría, ahora estábamos comiendo de primera, pero no tenemos problema en hacerlo, en comprar lo básico, ¿verdad? Y volver a partir como si no tuviéramos nada. O sea, de hecho, pero para una persona que siempre ha vivido en la opulencia, que ha tenido mucho, el quedar en la ruina y partir muchas veces no lo soporta y se suicida. Es terrible. Y estamos hablando de cuestiones materiales, o sea, pero los creyentes tenemos que entender que dentro de la disciplina espiritual debemos ser capaces de administrar bien nuestros recursos y hacernos siempre la pregunta de que si aquello que nos lleva al endeudamiento lo necesitamos, ¿es fundamental para nuestra vida o no? Porque endeudarse en forma irresponsable también es un pecado desde el punto de vista de la Biblia. Entonces, la idea es saber eso. O sea, cuando estamos hablando de la provisión de Dios, tiene que ver con el sustento. Entonces dice, no, es que Dios va a proveer para qué, para tu gusto, tu deleite. Tengamos cuidado, eso no va para ese lado, ¿verdad? No va para ese lado, sino que por eso, escuche esto, ¿qué es lo que es provisión? Cuando dice Dios nos provee, provisión. Dice que la provisión es lo que va acompañando la visión, por eso es provisión. Cuando hay visión, hay una provisión que tiene que ver con lo que necesito para realizar la visión. La visión es lo que me da Dios. Si Dios me da una visión, Él también está en la obligación de darme la provisión. Pero cuando yo ando en lo mío, a todo esto, la visión no tiene que ser una cuestión religiosa.
Porque dice, pastores, que la visión, no, la visión puede ser cualquier cosa que Dios me muestre, que quiere para Él, para que yo desarrolle mi vida, y que va a cumplir propósitos divinos también. Por ejemplo, lo que está hablando la persona de un viaje. Si ese viaje fue una visión de Dios, Dios va a dar la provisión. Y dice, pero ese viaje no busca ser misionero, no tiene que ser misionero. Muchas cosas que Dios nos mueve en la vida no tienen por qué ser de carácter religioso. Nuestra vida no consiste en cuestiones solamente que tengan que ver con una situación religiosa. Toda nuestra vida es una relación con Dios. Toda nuestra vida tiene una relación con Dios. Todo nuestro quehacer debiera ser relacionado con Dios. O sea, ¿por qué tendría que ser lo de Dios? Lo de Dios tendría que tener un ambiente religioso y que tiene que ser misionero, evangelístico, iglesia. No. Toda nuestra vida tiene una condición de Dios. Por lo tanto, nosotros la visión puede estar relacionada con cosas muy, muy, muy poco, a ver, ¿cómo le explicaron? Que muy poco sacro. No, no sé si me entienden, pero bueno, si me entienden, no tiene que ser una cuestión netamente religiosa, pero, o que tenga un formato religioso, tiene que ser un formato religioso, no es que si voy a viajar tiene que ser porque voy a viajar para eh, a ver, para ser misionero o hacer un trabajo, no, usted puede viajar porque va a viajar, ¿no? Bueno, pero vuelvo a insistir, tenemos que ser muy responsables de cómo eh, nos relacionamos con el endeudamiento y preguntarnos siempre, cuando vamos a enfrentar una situación de endeudamiento, si es necesario lo que quiero hacer. ¿Necesito hacer esto? ¿Necesito realmente hacer lo que quiero hacer? ¿O adquirir? Hay muchos creyentes que tienen un nivel tan alto de endeudamiento que no pueden ser parte del reino de Dios. Hay muchos creyentes que de repente quisieran ayudar apoyar a un misionero, como ejemplo, con la cita, y no pueden porque su nivel de endeudamiento no les permite ser aporte para el reino, porque no pueden. Y hay mucha gente que está realizando una obra que requiere apoyo de distinta manera, y dentro está el apoyo económico. Sigamos. Como digo, la dice, en este discurso Jesús nos enseña sobre la provisión de Dios de los bienes materiales básicos que permiten el sustento de nuestra vida. Permiten el sustento de nuestra vida. Y que son absolutamente necesarios para poder vivir. Entonces Dios nos está hablando, dice comida y vestido. Dice, el afán, hay que tener presente que esta enseñanza no es para toda persona, sino para aquellos que son discípulos. De hecho, el texto dice que Jesucristo se dirige a sus discípulos, por lo cual se constituye en un tremendo y simple ejercicio de fe. Frente al futuro incierto, le creo a Dios cuando me dice que Él me sostendrá. Esta enseñanza es un tremendo ejercicio de fe. Porque dice, no os afanéis por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, por vuestro cuerpo, por vuestra vida y por vuestro cuerpo. Lo que habéis de comer y lo que habéis de vestir. Pero eso es lindo decirlo. Estos textos son clichés, le encantan los canutos, pero ponerlo en práctica no es difícil, porque requiere fe, porque muchos creyentes viven afanados, viven preocupados por su futuro. Su vida es prácticamente un estado de tensión permanente. Algunas veces se debe a malas decisiones que se han tomado y algunas veces porque viven preocupados de si van a tener con qué comer o con qué vestir, o si van a tener para proveer a su familia. Entonces esto es un ejercicio de fe, porque nuestra relación con Dios es por fe, no es por acciones, como algunos creen. Por ejemplo, algunas personas creen que haciendo ciertas acciones religiosas cuentan con el favor de Dios. Por ejemplo, una peregrinación,
azotarse el cuerpo, un acto de penitencia, y dentro del pueblo canuto, que no se estila mucho eso, hay otra forma de hecho, un día una hermana, me encontré con una hermana en el pasillo de la iglesia allá en Valparaíso, esto cuando yo era joven, medio maduro, como cerca de 30 y tantos años a los 40. Y una hermana me dice, le digo, hermana, ¿para dónde ahora mi hermana? Le dije, me dijo, voy al hospital a ver un enfermito. Quiero anotar unos porotos con el Señor. La hermana creía que visitando el hospital se iba a anotar unos porotitos con el Señor. Usted sabe que eso de porotitos con el Señor, ganarse una ventaja con Dios, ¿verdad? O sea, ella creía, y no me lo dijo en broma, me lo dijo seriamente. O sea, dentro del pueblo cristiano también creen que el accionar con Dios no tiene que ver con fe, sino también tiene que ver con ganarse cosas. Y eso no es así. Usted no puede agradar a Dios. Dios no necesita nada de usted, ni nada que usted pueda hacer va a agradar a Dios. Nada. Dice la Biblia es tan clara. Todos pecados están vestidos de la gloria de Dios. Entonces de alguna manera, lo más fuerte que hay es la fe. Entonces, frente al futuro incierto, le quiero a Dios cuando me dice que Él me sostendrá. Entonces, la forma más simple de interpretar la fe es creerle a Dios y su palabra. Cuando yo le creo a Dios y a su palabra, entonces yo estoy actuando por fe, aunque no vea, porque muchas veces el futuro es incierto. Y aquí empieza el gran problema. Todos los seres humanos, incluyendo a mí, nos gustaría andar en la certeza futura. Entonces, muchas de las personas en este afán de la certeza futura viven ahorrando para no tener que vivir el tener la tensión del futuro, ¿verdad? Y piensan que eso les da seguridad y tranquilidad. Pero Jesús fue bien claro al decir, hoy vine a buscar tu vida y quedarás con todo lo que has acumulado. O sea, no hay nada que me dé certeza. Incluso ni muchas veces el dinero que se ha acumulado se puede ir de un viaje en una enfermedad. O sea, aquí está el camino al fe. Y aquí tenemos un problema. Que muchos de los creyentes actúan como los no creyentes. Por eso esta enseñanza va dirigida a sus discípulos. Entonces vamos a ver, Lucas 12, 15. Y dijo pues a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis, la vida y el cuerpo. Afán significa esfuerzo y empeño grande, deseo intenso o aspiración de algo, la RAE. Ansiedad, estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a cierta neurosis, y que no permite el sosiego a los enfermos. Ahí está una definición amplia también de la RAE, de la Real Academia Española, de lo que es la ansiedad y el afán. En las palabras de Jesucristo, que anteceden a esta enseñanza, el Señor plantea la imposibilidad de servir a los señores, y específicamente a Dios o a la riqueza. Ahora, Jesucristo se dirige a los discípulos, que no buscan riqueza, pero que viven en constante preocupación por proveerse del sustento, comida, bebida y guarida, diario. Mire, aquí está hablando de preocupación. Eso es una ocupación previa, cuando me estoy ocupando de cosas que no han ocurrido y que no sé si van a ocurrir. O me estoy preocupando, una ocupación previa, por lo que puede pasar. Antes de que nada, debemos entender que para poder obedecer esta enseñanza de Jesucristo se requiere de fe. Para que yo diga, cuando Jesús me dice, no me está sugiriendo, Jesús no sugiere, Jesús me está ordenando, no os afanéis por vuestra vida y por vuestro cuerpo. ¿Qué comeremos y qué vestiremos? Es una orden. Pero para poder obedecer esa orden se requiere fe, se requiere creerle a Dios,
y se le quiere creer la palabra de Dios y por la palabra y promesas que ha hecho Dios. Yo requiero creer en las palabras, no dudando. A ver, la creencia de ciertas cosas es fácil hacerla cuando yo no estoy tocado. Entonces, muchas personas dicen, no, si yo le creo a Dios, ¿en qué le crees? Porque aquí este ejercicio es, no sé a ciencia cierta si el día de mañana o pasado mañana, estamos domingo, si el jueves yo voy a tener que comer. Sobre todo aquella persona que no está teniendo recursos, que no tiene dinero para comprar. Aquel creyente que está tal vez con el dinero justo hasta el martes y de ahí para allá no tiene idea qué va a pasar. Entonces, Dios dice, no te preocupes por eso, porque el día miércoles, jueves y viernes y todos los días que sea que quieran, yo voy a proveer. Entonces, para creer esa palabra, yo debo tener fe, debo creer a la palabra de Dios y creer en Dios, en lo que Él me está diciendo es verdadero. Y para eso se requiere fe. Hay creyentes que dicen que tienen fe y que creen lo que Dios está diciendo, pero su actitud de afán y de preocupación niega esa fe. Sabemos por la experiencia de Pedro, ¿se acuerda? Que muchas veces la duda nos hunde en las aguas de la desesperación. Duda, duda. ¿Y por qué dudamos? Dudamos porque nuestra fe no se ha desarrollado, no ha crecido. Y no ha crecido porque nuestra relación con Dios no es buena, no es profunda, no es intensa, no es diaria. No tenemos un tiempo aparte para conversar con Dios, para orar, para meditar en lo que Él nos dice. Meditar significa concentrar nuestro pensamiento en una idea y empezar a darle vuelta, en una palabra y darle vuelta. Eso es meditar. Meditar. No tenemos tiempo. Los afanes de este mundo son más fuertes que el interés por Dios. Los problemas que tengo, porque es interesante, yo siempre le digo a la gente que me viene a contar y que está ansiosa y que tiene algunos problemas muy altos y lo que nosotros decimos tomar caldo de cabeza es vivir pensando en el problema. Pasa un momento, vivir y no logra soluciones porque el problema tiene un carácter algunas veces muy espiritual más que material, ¿va? De cosas que están ocurriendo en su vida. Entonces viven, pasan noche entera pensando en el problema. Pero entonces yo le pregunto a esa persona, ¿cuántos problemas usted ha resuelto tomando caldo de casa? Pensando, día y noche. Bueno, me han dicho, ninguno, o nada. Bueno, si no ha resuelto nada, ocupándose en eso, ¿por qué no gasta ese tiempo orando? Orando. Sé que orar es una disciplina difícil para algunas personas porque tienden a aburrirse, pero insiste. Cuando venga la preocupación, volver a orar. Yo estoy seguro que muchas personas han resuelto muchos problemas orando, quedándole vuelta a la mente. Entonces reemplace la preocupación permanente por la oración. Hay muchos más problemas que se han resuelto orando que estando en ansiedad y preocupación. Sabemos por la experiencia, Pedro, que muchas veces la duda nos hunde. Yo dije la duda por la falta de fe, en las aguas de la desesperación. Y aún así Jesucristo extiende su mano cuando clamamos por ayuda y nos toma y levanta para evitar que nos hundamos y ahoguemos en la angustia y desesperación. Sí, porque empezamos la duda que más nos hunde. Porque es interesante, es muy interesante. La fidelidad a Dios se ve en la adversidad y la fe se prueba en lo imposible. Lo que es imposible para algunas personas es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Entonces, cuando nosotros no hemos tenido una relación profunda, fuerte, y necesitamos
nuestra fe opere, aún veces tenemos una fe tan raquítica, tan poco, porque creemos que esto es simple, no tenemos una disciplina espiritual, no tenemos una relación con Dios. Tener una relación con Dios no significa haber aceptado a Cristo. Tener una relación con Dios es cultivar una conversación con Dios, es interesarme por estudiar lo que Él dice, es interesarme por su palabra, es ser agradecido, dándole agradecimiento con mi boca, exaltándole, adorándole. ¿Ustedes creen que los adoradores del diablo, los adoradores de los monitos esos que hacen, que levantan en alguna tribu para adorar, ¿ustedes creen que ellos, la adoración de ellos consiste en unas pocas palabras? No, son gente que adora a ese Dios, con palabras, con hechos, con ofrendas, con todo, porque ellos creen que hay que agradar a ese Dios. Sin embargo, los creyentes somos muy efímeros en nuestra adoración, básicos, ni siquiera no tenemos palabras. Entonces, tener una relación con Dios es adoración comprometida, donde yo lo exalto, lo alabo, le ofrendo, le entrego mi obediencia, me afano por entender sus mandamientos, me preocupo permanentemente. Ahí sí que me estoy ocupando de cómo voy a tener palabras nuevas para bendecir a Dios. Mi relación con Dios es mucho más amplia que una oración de sabía y una lectura de la Biblia por obligación. No, es un compromiso. Entonces hay gente que dice, ¿por qué no tengo tan poca fe? Es que tu relación con Dios no es buena. Es ahí nomás. Si usted quiere crecer en Cristo, debe comprometerse con Él. Y comprometerse con Él, tener una relación diaria con Él. Hablar con Él. Cuando yo digo hablar con Él, no significa estar orando de rodillas en algún lugar. Significa estar constantemente pensando en Cristo, orando. Hay momentos en que usted va a apartarse, va a estar en su cuarto, va a tener una tranquilidad y ahí postrarse a adorar y orar a Dios. Pero eso lo puede hacer en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Siempre meditar usted lo puede hacer en cualquier lugar, en la cocina, en el baño, donde esté caminando, en el bus. Meditar en las cosas que Dios le da. O sea, no estoy hablando de tener la relación con Dios, no es una actitud religiosa. De hecho, los patriarcas no tenían templo, ni hacían oraciones como ellos hablaban con Dios al aire libre, compartían, conversaban con el Señor, le adoraban, le reconocían. Por lo tanto, si hay duda en el corazón, y aflora esa duda cuando más necesitamos la certeza, aflora la duda cuando Pedro caminó, aflora la duda, o cuando estamos muy necesitados y no tenemos recursos, y aflora la duda, es porque nuestra relación con Dios no es buena. O bien dicho, es pobre. Jesucristo nos mandata, no nos sugiere, nos mandata. Aquí no debemos afanarnos por sostener nuestra vida, específicamente en el sustento diario, la comida y el vestido, que tiene que ver con el cuerpo. La persona que está en constante afán no tiene vida. Y lo más terrible es que el afán no le ha permitido logros de vida, sino más bien lo ha llevado a enfermar, que es lo que estábamos hablando. No ha tenido logros. Muchos creyentes me dicen que no pueden evitar afanarse, que no quieren hacerlo, pero que no pueden evitar, porque surge como una expresión espontánea. Y es verdad, es que yo no quiero, pero surge porque muchas cosas surgen espontáneamente de nuestro interior, porque lo que está en nuestro corazón se manifiesta, o lo hablamos por la boca, o lo actuamos. Entonces muchas personas me dicen, pero pastor, es que yo no quiero afanarme, pero no puedo evitarlo. Sí, es lógico, yo te creo lo que tú me estás diciendo, porque es algo espontáneo. Jesucristo ya ha provisto la respuesta cuando dice que debemos buscar el reino de Dios. Y por eso debo orar en una oración constante, pidiendo a Dios que la ansiedad y la duda no se aniden en mí y que aproveche cada vivencia para crecer en fe. Esto es parte del reino. Sin embargo, el reino no es motivo de oración en la mayoría de los creyentes. Porque si yo me doy cuenta que soy un hombre impaciente, entonces yo le oro a Dios para que desarrolle en mí la paciencia, para que ponga en mí paciencia, porque las cosas de la vida, que pertenecen a la vida y a la vida, no se han sido dadas por su divino poder. Las cosas de Dios no se cultivan. Una vez más te lo digo, hermano,
Las cosas de Dios no se cultivan, las da Dios. Dios te da las cosas de Dios. Las cosas de Dios no se cultivan, tú no puedes cultivar las cosas de Dios. Entonces cuando yo me doy cuenta que hay algo que necesito del reino, yo le pido a Dios, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor. Cuando la Biblia me dice que yo no debo ser guiado por la ira y soy un hombre iracundo y que a todo el mundo le hago mal, entonces yo me tiro al suelo y empiezo a buscar el reino, porque en el reino aprendí que yo no debo ser un hombre iracundo. Entonces digo, Señor, cámbiame, hazme un hombre apacible, saca de mí la ira, y yo oro por eso. Si yo por eso yo le digo que hay gente que, que son personas que te apestan, son personas que tienen un carácter muchas veces que no te deja, que en la familia hace un desastre cuando están comiendo, echan a perder la comida, que transforman en algo que te duele hasta el estómago, están podridos muchas veces, pero no quieren cambiar, consideran que están bien, no buscan el reino. Porque el reino significa transformación. Cuando Jesús me enseña una cosa y me doy cuenta que yo estoy carente de eso, eso es buscar el reino. Yo empiezo a pedirle a Dios cambio. Y eso es buscar el reino, es pedirle. Yo tengo revelación y empiezo a pedirle que Dios haga una transformación. Eso es buscar el reino. Pedir a Dios que me transforme en las cosas que son del reino. Pero hay gente que no le interesa. Dice, esa es parte del reino. Sin embargo, no es un motivo de oración. En los creyentes la gente tiene oraciones por salud, por logros, por ministerio, por un montón de cosas, pero no por transformaciones, no por ser transformados. Aun cuando son conscientes de cosas que son contrarias a Dios, pero que no quieren ser transformadas, cosas que son del reino, como por eso hay personas que son inconstantes, y eso no es parte del reino, porque eso habla de la inconstancia también. O como acá, que hay personas que su corazón está tomado por la riqueza y sirve la riqueza. Hay personas que no saben pedir a Dios y Dios dice, bueno, vas a aprender a pedir. Por ejemplo, cuando Jesús plantea el caso de la viuda, que le está pidiendo al juez que haga justicia, y dice que esa mujer llega a ser desagradable y tormentosa para el juez, porque no para de estar ahí molestando. Entonces Jesús dice, así como esta vida, debemos ser constantes en la presencia de Dios. Cuanto más nuestro Padre Celestial hará justicia. Entonces Dios nos está enseñando que, pero ya ahora ella, no, Él dice que tienes que ser catere. Eso es lo que te está diciendo Jesús, así como esa ayuda. Perdona, es constante, molestoso. Entonces yo necesito aprender eso. Leo eso y digo, yo no soy así, Señor, pero quiero ser así. Y pido el reino. Bueno, eso es, pero muchos creyentes no están interesados en el reino, están interesados en su propio estado. Lucas 12:10 dice, la vida es más que la comida, el cuerpo más que el vestido. Una de las cosas más difíciles que enfrentamos los seres humanos es hallar el sentido de la vida. Mientras somos movidos por el disfrute de los placeres que satisfacen fácilmente nuestro sentido, no nos cuestionamos el sentido de la vida. No nos cuestionamos. Eh, eh, necesito un momento, la batería se está agotando, denme un minuto, por favor.
Estamos de vuelta. Perdón por me di cuenta que me hizo el computador que se la batería se está agotando. Entonces, una de las cosas más difíciles que enfrentamos los seres humanos es hallar el sentido de la vida. Mientras somos movidos por el disfrute de los placeres que satisfacen fácilmente nuestros sentidos, no nos cuestionamos el sentido de la vida, que es el caso de la mayoría de los que son más jóvenes. Están pasándolo bien, pero la Biblia también dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee o de los disfrutes que pueda tener. Entonces no consiste en eso. Entonces llega un punto en la vida de las personas que dice, bueno, ¿y para qué estoy aquí? Después que han vivido todo, a lo mejor han vivido momentos muy agradables, porque cuando somos jóvenes, el mundo que está frente a nosotros no representa un desafío. Vamos a pasar por sobre ello. Y estamos felices, todo parece que el joven parece que todo lo va a conquistar. Pero llega un momento dado en que las cosas ya no son iguales, porque la vida te enfrenta a realidades que no esperaba. Muchos de los hijos han vivido durante mucho tiempo en una cubierta de los padres y no tienen idea hasta que enfrentan la realidad del mundo. Entonces, una de las cosas más difíciles es encontrar el sentido de la vida. El hombre fue dotado por Dios de un cuerpo que le permite realizar múltiples actividades. Está capacitado para conocer y disfrutar de muchas cosas de la creación que le rodea. Sus sentidos son capaces de discernir lo que le produce placer y de aquello que le afecta. Tiene la capacidad de sentir y expresar emociones y sentimientos. Entonces, cuando la Biblia dice, no os afanéis por esta vida, lo que habéis de comer, y por vuestro cuerpo, lo que habéis de vestir, el cuerpo que Dios tiene muchas capacidades, muchas cosas. No se puede hallar sentido a la vida en la búsqueda permanente del placer y a través de emociones y sentimientos. Porque llegado el momento, esto también dejará de tener sentido. Para muchas personas, la vida tiene sentido con la persona que está casada, con los hijos que tiene, con los padres. Todo tiene una relación de emoción. Pero eso no le da sentido a la vida porque eso también tiene su momento en que ya no te satisface. Para muchas personas que son movidos por el placer, disfrutan de los placeres hasta se saturan, hasta que ya eso tampoco tiene sentido. Conozco tantos testimonios de personas que quedaron saturadas de todo lo que consumieron en la vida y por, lo va matando. Recuerden ustedes que la única cosa que alimenta el alma es Dios y las cosas de Dios, las cosas que tienen un carácter espiritual y que vienen de Dios. Dios es el que da vida al alma, y un alma raquítica, un alma moribunda, tarde o temprano reclama. Y eso se manifiesta en qué cosa? Se manifiesta en depresión, se manifiesta en muchas cosas, en tristeza, angustia, porque el alma está raquítica, está clamando por alimento que no tiene. Esa alma no tiene el alimento que necesita, y lo único que alimenta es Dios. Entonces hay gente que empieza a buscar cosas en lo espiritual, en todo tipo de cosas, para saber si logra encontrar eso. Bueno, el alma solamente lo puede alimentar Dios. El cuerpo se alimenta de la comida, o sea, y la vida se sostiene también por lo que comen y vestimos. Solamente podemos hallar sentido a la vida en Dios y su palabra, porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Después dice, entonces, no olvide eso, usted solamente puede hallar sentido a la vida en Dios. La vida es más que comida, tiene un sentido, tiene un propósito, y el cuerpo más que el vestido. Dios nos capacitó con talento, nos dio capacidades corporales para conocer, para aprender, para hacer cosas. Entonces, el versículo Lucas 12, 24, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, esas son creaciones de Dios, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir su un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos eso, ¿por qué os saber por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Vamos, digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Usted tiene la experiencia que una vez tomó una flor o recibió de regalar una flor, y cuando llega es tan linda, ¿verdad? Tan hermosa, y usted la pone en un florero. Pero usted sabe, o lo puede ver, que a los pocos días, algunas duran 1, 2,
Algunas veces hay flores que duran hasta 5 días y ya se empieza a ver el marchite. Ya la flor no es la misma. Y termina totalmente marchitada. Pero cuando estaba recién era muy bonita. Incluso la flor sin sacarla de su planta también se marchita. O sea, son de corta vida. Y dice dice Jesús, si Dios ha provisto una belleza extraordinaria a estas cosas, a estos elementos, a estas plantas, que son de vida corta, ¿cuánto más dice a ustedes? Que yo le he dado un cuerpo y le he dado una vida. Entonces dice, consideran los niños que, como que no trabajan ni hilan. Vamos, digo que ni un Salomón se vistió, con 2 horas se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios, que lo hace Dios, la hierba que hoy está en el campo, y mañana está en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Nuevamente la palabra fe es fundamental aquí. Fe. Jesucristo enseña que Dios no ha dejado ningún aspecto de la creación al azar, que ha provisto el sustento para cada ser que creó o cosa creada por él. Ya sea un animal que requiere comer para poder vivir, o sea una planta o flor que posee un color y textura que la hacen admirable. En ambos casos no trabajan ni se afanan en conseguir lo que necesitan porque Dios le ha provisto. O sea, Dios ha provisto para ellos lo que necesitan. También nos enseña que no podemos, por más que nos afanemos, cambiar una condición física con la cual estamos hechos, como la estatura. Usted llegó a una estatura y usted no puede añadir. Ah, pero usted se puede hacer cirugía, sí, se puede hacer todo tipo de cirugía y transformar su rostro, pero usted no puede añadir lo que es de naturaleza. Usted no puede agrandar los huesos. Ah, hay prótesis, no, usted no puede hacer eso. Jesucristo plantea que Dios tiene el mismo cuidado y aún más por nosotros que el que tiene por el resto de la creación, en proveer lo necesario para vivir. Dios sabe lo que necesitamos. Él nos creó. Esto es para los discípulos. Sin embargo, la fe es el elemento fundamental para matar el afán y la ansiedad. Escuche esto. La fe es el elemento fundamental para matar, no para disminuir, para matar el afán y la ansiedad. La fe expresada en creerle a Dios y su palabra y promesa, recordemos lo que la Biblia dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Sin fe usted no puede agradar a Dios. La fe es lo que lo une a Dios, a una relación con Dios. Las cosas las hacemos por fe. Los mandatos de Dios los cumplimos por fe. Dios nos mandata. Los 10 mandamientos y toda la ley de Dios y todos los mandamientos que salen de la vida no son sugerencias. Voy a tomar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son 10 sugerencias, ni los mandatos de Jesús, las palabras de Jesús, que son mandatos también. No son sugerencias. No es que Jesús te sugiere no afanarte, te está ordenando. Entonces, no son sugerencias, porque las sugerencias no tienen consecuencias. Yo te doy una sugerencia, tú me dices, oye, ¿qué te parece si compro esto aquí acá? Bueno, yo te dije, mira, si tú quieres comprarte esto de este color, está bien, yo te sugiero este otro, yo te puedo dar una sugerencia. Si tú no la haces, no tienes ningún problema, no te va a traer consecuencias. Pero cuando tú no cumples los mandamientos de Dios, el no cumplir los mandamientos de Dios tiene consecuencias. Por ejemplo, ¿qué consecuencia tendría si yo no tomo esta palabra de Dios que dice que no os afanéis, dice, ni estemos ni estemos ansiosos? Enfermarme. Esa es la consecuencia, que me enfermo y que mi alma se empobrece. Entonces, cuando yo no cumplo los mandamientos de Dios, eso tiene consecuencias. Y una de esas consecuencias está explícita en el libro de Deuteronomio, el capítulo 30. Tan explícita. Consecuencias. O otras que van a ver, pero los mandamientos no son sugerencias, son ordenanzas, mandamientos de Dios
tienen consecuencias si yo no la hago. La ley de Dios no se puede violar sin que no traiga consecuencias. Hay creyentes que creen que pueden andar por la vida violando la ley de Dios y esto no va a generarle problemas porque tienen a Jesucristo. Eso es una mentira diabólica. Las consecuencias de faltar a la palabra de Dios, la consecuencia de no cumplir la ley de Dios, es para creyentes y no creyentes. El no creyente no tiene idea que no la está cumpliendo. Usted sabe que no la está cumpliendo. Cuando usted aceptó a Cristo no lo hace, una vez más lo voy a repetir, lo he repetido muchas veces, no lo hace inmune a las consecuencias de su desobediencia. Usted no tiene un salvoconducto para poder pecar y andar por la vida pecando. No, el pecado trae consecuencias, la desobediencia trae consecuencias. Y hay muchos creyentes que ni siquiera se dan cuenta que están viviendo las consecuencias de su desobediencia. Ahora Dios le perdona, sí, Dios le perdona sus pecados y a la hora del juicio Dios no lo va a considerar, pero las consecuencias de sus decisiones y de sus pecados usted las va a tener que resolver. Normalmente las consecuencias rara vez son de por vida, algunas sí pudieran ser de por vida, pero no todas son de por vida, ¿verdad? O sea, usted no puede evitar las consecuencias de la desobediencia. Entonces dice que la falta y la ansiedad, que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede agradar a Dios si no tiene fe. Vamos al último tramo. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, aquí se preocupéis, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Aquí dice ahora preocupación, que es casi igual que la afán, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de, La ropa de mi papá. por lo que habéis de beber. Porque acuérdense que la palabra preocupación es ocupación previa. O sea, no han pasado eso y yo estoy ocupándome de ello. Ya estoy ocupándome a futuro. Jesús reitera que Dios sabe que tenemos necesidad del sustento diario y que a Dios, que Dios añadirá lo que necesitamos para vivir, por lo cual nos dice que no debemos estar en ansiosa inquietud para obtenerlo, porque eso enferma. Normalmente esta ansiedad está ligada a la falta de dinero para adquirir comida y vestido, pero debemos recordar que Dios no se mueve porque tú tengas dinero, sino para que tú tengas dinero, sino el recurso que necesitas. Tú no le debes pedir a Dios dinero, nunca le pidas dinero a Dios. Tú pides a Dios lo que necesitas. Dios te lo puede hacer llegar por dinero o te lo puede hacer llegar por una persona o por las circunstancias. Dios tiene muchas maneras de darte lo que tú necesitas, pero Dios no se mueve por dinero. El dinero es una forma de intercambio de algo que yo tengo que generó y se transformó en dinero. Normalmente cuando la gente entregaba sus diezmos y ofrendas en el templo no llevaba dinero, llevaba una ovejita, llevaba fruta, llevaba verdura o cereales o cosas así. Solamente Dios aceptaba dinero. Cuando el ofrendante, escucha, y ni siquiera eso, ni siquiera lo aceptaba, sino que muchas veces el ofrendante vivía tan lejos que no voy a llegar con lo que tenía en buen estado o era difícil traerlo, entonces él vendía eso, obtenía dinero y cuando llegaba al templo compraba afuera del templo lo que necesitaba el animalito o la fruta, la verdura para hallarlo. Pero ante Dios se presentaban así. El dinero es una invención de una unidad de intercambio que inventamos nosotros para no andar trayendo las cosas al hombro. Entonces Dios no, sino el recurso que necesita, el cual puede proveer directamente o te puede proveer dinero para que lo adquieras. O sea, te lo puede proveer dinero o también te lo puede dar directamente. Pero Dios te quiere dar el recurso. La gente, muchas veces hay gente que recibe de regalo víveres. No recibe, y con eso era lo que necesitaba. A lo mejor alguien le llevó una canasta con arroz, con un montón de cosas de víveres,
y ya no tiene necesidad de comprarlo porque ya los tiene. Llegó la provisión. O de repente una persona recibe de regalo una vestimenta que justo necesitaba un pantalón, una chaquetita, una blusa. Justo le llegó, y esta persona justo estaba necesitando eso y le llegó, porque Dios se la proveyó de esa manera. Dios no es un Dios de dinero, es un Dios de recursos y te va a proveer de la manera que Él quiera proveerte. Por lo tanto, nunca le pidas dinero a Dios. Pídele lo que tú necesitas. La gente no pide a Dios, la gente no tiene a Dios su palabra. Es decir, la gente que vive bajo las normas de este mundo vive en constante afán y ansiedad. Pero es triste cuando un creyente que tiene a Jesucristo, quien debe ser su Señor, vive en constante afán y ansiedad para obtener los alimentos y el abrigo necesario para vivir. Podemos preguntarnos cuántos de los que están enfermos en el pueblo de Dios se debe a la consecuencia de vivir en afán y ansiedad por el sustento diario. ¿Cuántas personas que están enfermos en el pueblo de Dios se debe a esto? Muchas veces pedimos oración. Escucha esto de lo que voy a decir. Yo hace mucho tiempo que practico eso. Muchas veces te pido oración por los enfermos. Pedimos oración porque Dios sana al enfermo. Oraciones que nunca van a ser contestadas. Pastor, pero ¿cómo dice eso? Porque la causa de la enfermedad no tiene que ver con una cuestión propia, porque esa enfermedad se va a mantener mientras las condiciones de la enfermedad se mantengan. Siempre dice, cuando usted va a apagar un fuego, no tiene que apuntar el agua a la llama, sino digamos, a donde está el origen del fuego, a la raíz del fuego. O sea, donde se está originando el fuego. Si usted apunta a la llama, nunca lo va a apagar. Pero si usted apunta al madero que se está quemando, o a la hierba que se está quemando, o a algo que está quemando, lo va a apagar. Y hay muchas veces nuestras oraciones apuntan a la llama y no a la raíz. Porque a las personas les encanta, y eso es una cosa que a mí me afecta, pedir oración por todo, sin antes analizar qué está pasando. Quieren que las personas que oren tengan la visión que tú has de saber qué está pasando. No, no, no. Cuando yo pido oración por algo, estoy pidiendo oración porque yo sé, no hermano, yo quiero que ore por esto, por esta persona, y que está enfermo, no, está con un problema. Y ni siquiera tú has analizado qué es la situación que está viviendo la persona para saber por qué pedir. Porque nosotros no podemos pedir por algo que es apuntando a la llama y no a la raíz del fuego. No se va a terminar nunca el problema. Porque si la enfermedad que está sufriendo esta persona es porque está plagada de ansiedad, porque está plagada de preocupaciones y una serie de cosas, estas preocupaciones, hasta que no se resuelva el enfoque que tiene de las preocupaciones, no se va a resolver su enfermedad. Mientras no ataque lo que está produciendo el problema, no va a haber cambio. Algunas veces yo soy un poco complicado con eso. El sustento no caerá del cielo. No, pero usted está diciendo, pastor, que la comida y todo eso va a caer del cielo. No, yo no estoy hablando de eso. Eso no caerá del cielo. Pero Dios moverá personas, circunstancias, hasta seres celestiales para que llegue tu sustento. Porque a mucha gente le gusta burlarse. Estos canudos creen que las cosas van a llegar del cielo. No, yo no creo que lleguen del cielo. La fe no es creer que las cosas van a caer del cielo. La fe es creerle a Dios y su palabra. Y si dice que Él me va a sustentar, yo le creo. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. No sé si va a usar las circunstancias, va a usar una persona, no sé qué va a ocurrir, pero Él va a cumplir su palabra. Y eso va a sacar un peso, una carga de encima. Pero hay muchas personas que no pueden evitar estar ansiosos. Para eso tienen que mejorar su relación con Dios. Tienen que aprender a creer a Dios. El reino de Dios se busca cuando orando pedimos revelación a Dios para poder entender las enseñanzas de Jesucristo y ponerlas en práctica. Lo cual debemos hacer diariamente, igual como comemos y vestimos. O sea, si usted está preocupado, ahí es lo que dice Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia. Bueno, aquí en este caso se busca primeramente el reino de Dios y lo demás os será añadido. Pero ¿cómo buscamos el reino de Dios? Cuando estamos pidiendo a Dios revelación para entender su enseñanza y ponerla en práctica. O sea, yo diariamente, constante, porque yo como todos los días, ¿no? O como día por medio, todos los días como, no como día por medio. Y lo que nos gusta comer, todos nos gusta comer, comemos todos los días. Pero, ¿buscamos a Dios todos los días?
¿Buscamos el reino de Dios todos los días? Así como comemos y vestimos. No, no se hace. Pero queremos resultados de fe. Es que la fe se alimenta. Porque la Biblia dice que si tuviera fe si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Y por qué no dice si tuviera fe como un granito de arena? Porque el granito de arena está muerto. El granito de arena está ahí. Pero la fe, como un grano de mostaza, que es pequeñito. La fe, como un grano de mostaza, tan pequeñita, chiquita así, que la Biblia dice que es tan pequeñita, chiquita. Dice, tiene el potencial interior de convertirse en un gran árbol. Si se riega, si se cuida, empieza a crecer la planta, hasta crecer como un gran árbol. Entonces usted dice, mi fe es poca. Bien, es poca, pero puede, si tú estás constantemente alimentando esa fe, que esa fe va a crecer mucho. Pero si yo no me preocupo de que mi fe crezca diariamente en mi relación con Dios, probablemente se quede un eterno grano de mostaza y no crezca. El grano de mostaza no es como la arena. El grano de mostaza es pequeñito, tal como la arena, pero la semilla de mostaza tiene el potencial de llegar a convertirse en un tremendo árbol. Lo que te está diciendo el Señor, que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza tan pequeño, tiene el potencial de convertirse en un gran árbol, crecer mucho tu fe. Entonces, el reino de Dios se busca cuando orando pedimos revelación a Dios para poder entender las enseñanzas de Jesucristo y ponerlas en práctica, lo cual debemos hacer diariamente, igual como comemos. Entonces, es hasta aquí la enseñanza que tenemos. Vamos a parar nuestra grabación.